Entonces, le confunden a la ciudadanía como quien, no, es que lo que quieren es captar. ¿Cómo si los que quieren captar esto es la gente del gobierno con quien está alineado Hernán Ulloa y su combo y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ellos son los que están alineados con el gobierno. Entonces, en este país nos hemos acostumbrado a que aquellos que son traviesos y que están tratando de hacer más de alguna picardía, que están tratando, sucede que ellos son los que acusan a los demás, de que ellos son los que están haciendo algo dañino y algo malo. En conclusión, se puede seguir el juicio político porque el Pleno de la Asamblea Nacional así lo decidió. Porque además hay un tema que es importante, que esto debería ir por cuerda separada, independientemente a dónde quieran llegar. Debería instaurarse un juicio político inmediato, contra aquellos que no presentaron de forma dentro de los términos fijados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no presentaron el informe de la Comisión de Fiscalización. Porque eso se llama violentar el derecho de todo el Pleno de la Asamblea Nacional. En este país no se piensa antes de hacer las cosas. Crearon esta famosa acción de protección en la Constitución de Montecristi. Pero esto debe manejar los jueces especializados, porque terminan jueces de cualquier rama de la especialización legal, tomando decisiones sobre temas constitucionales, porque aparece nomás un juez de Manglar Alto, un juez de no sé dónde, un juez de por acá que toma decisiones. Debería esto analizarse en una instancia constitucional inferior a la de la Corte Constitucional, para que quienes conozcan las acciones de protección sean jueces con conocimiento constitucional y que estén especializados en la materia. Esto ya lo vengo diciendo algún tiempo. Quisiéramos conocer su criterio jurídico. Al no existir un informe de la Comisión de Fiscalización, el asunto que vendría a ser el juicio político debía archivarse o pasar a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, estimado doctor. A ver, primero, qué sencillo sería, bajo esa hipótesis, qué sencillo sería tener control en la comisión en este caso de fiscalización, que no emitan el informe o que lo emitan extemporáneamente y que con base en eso se anule, se coarte la facultad que tiene la Asamblea Nacional, consagrada en un órgano superior al de la ley, porque en esto es importante anotar una cuestión. Existe un orden jerárquico de aplicación de las leyes, en donde la Constitución está en la pirámide jurídica. El artículo 131 de la Constitución es muy claro, cuando señala que la Asamblea Nacional, con la mayoría de los votos, podrá destituir, en este caso, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, sería muy fácil que con una cuestión de procedimental se viole y se coarte el derecho de la Asamblea Nacional de llevar a cabo un juicio político. Hay un viejo principio del derecho que parece que se les olvida a la gente. Dice, ¿quién puede lo más, puede lo menos? Vamos a poner un ejemplo. Que, por ejemplo, para tomar una decisión el ministro se diga que el director de Hidrocarburos, Nacional de Hidrocarburos, le presentará un informe X. Eso quiere decir que el ministro no puede dar un paso si el director de Hidrocarburos no le presenta el informe. No es así. ¿Quién puede lo más, puede lo menos? La Asamblea Nacional, reunida en el Pleno, tiene todas las facultades para llevar a cabo, como llevó a cabo el juicio político. Pero además, es importante tomar en consideración algunos aspectos que son importantísimos que la gente los tome en consideración. Porque yo los escucho, pues, y oigo los razonamientos de Hernán Ulloa, los razonamientos de María Belén Cordero. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, o sea, qué despiste. ¿Cómo es que creen que nos van a confundir a la gente que conocemos de esta materia? Y lo voy a explicar. Por ejemplo, salen a decir, se ha violado la seguridad jurídica y el debido proceso
porque en este caso no se nos tomó en cuenta para esto, para lo demás acá, y no se ha precisado de una manera exacta cuáles son las funciones que hemos violado y dónde está esto, y no hay seguridad jurídica y etc. cosas. Entonces esto lo vamos a analizar. El máximo órgano de control del cumplimiento de la constitucionalidad no es precisamente un juez X que conozca de una acción de protección y de pronto se pronuncie favorable o desfavorablemente, porque esto tarde que temprano pasa a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no puede echarse atrás respecto de lo que ha dicho en otros casos, porque eso sería prácticamente dictar sentencias que violan determinadas decisiones que ya son intocables, porque son consideradas como cosa juzgada. Entonces, veamos lo que dijo la Corte Constitucional en el caso 2137-21 EP sobre el tema de Jorge Yunda, el exalcalde de Quito. Aclaró la Corte Constitucional la diferencia que hay entre el control político institucional y el control jurídico. Esto es un caso de un juicio político, no es un juicio sometido a la jurisdicción, donde van a venir con leguleyadas que el artículo tal, que el artículo de más acá, que me prueben lo de acá y lo de más allá. En caso de un juicio político el tema es diferente. Y voy a extractar pocos párrafos de esta sentencia para que lo tengan claro. Porque no vamos a decir que la Corte Constitucional se pronuncia de una manera cuando hay un juicio político contra el alcalde Yunda y hay un juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un juicio político y punto. ¿Qué es lo que dice en esta sentencia del 29 de septiembre del 2021 la Corte Constitucional? El control político institucional. Primero antes dice, aunque ambos mecanismos jurídicos y políticos ejercen un control al poder, existen diferencias sustanciales entre ellos, principalmente en relación con los órganos que los efectúa, el objeto de su control y su carácter. Así dice, el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Entonces, cuando la Asamblea Nacional lleva a cabo, en este caso, un juicio político, los miembros de la Asamblea Nacional, los asambleístas, no son jueces jurídicos especializados y que ejercen jurisdicción, son asambleístas que ejercen el control político. Por eso la misma sentencia dice lo siguiente: mientras en el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política general, en el control jurídico se examina el acto impugnado en sí mismo. Y luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Entonces, son dos tipos de juicios: el juicio sometido a jurisdicción ordinaria, y el juicio sometido en temas de control político, que es este caso. Entonces, no vengan a hacerse los que les expliquen que dónde está el tema, que por qué, que cómo, que cuándo. Este es un tema efectuado por órganos en función de criterios de representación popular. Entonces, por eso incluso dice en la misma sentencia, en un proceso de control político, por la naturaleza propia de estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. Entonces, así debe considerarse que el procedimiento de remoción no constituye un proceso penal o administrativo sancionador en el que se afecte per se un derecho subjetivo propio del accionante,
sino que su posible separación del cargo se inserta precisamente dentro de la lógica democrática de la separación de poderes, el reproche a la autoridad y la pérdida de confianza política de una dignidad democráticamente elegida. O sea, el tema es sumamente claro. No es lo mismo un juicio normal, un juicio sujeto a jurisdicción ordinaria que un juicio político. Entonces, que les expliquen qué es lo que han violado, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no procede aquí. Aquí, en un juicio político, lo voy a decir de manera cruda para que me entiendan. En un juicio político lo que mandan son los votos, punto. ¿Los tienes a los votos o no los tienes a los votos? ¿Tienes los votos? Se acabó el tema. Y no tienen que dar explicaciones a nadie, porque es un proceso que se ejerce dentro de lo que es la democracia y de la representación popular. Entonces, se acabó el tema. No es que ahora quieren, pero además una cosa, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí viene la segunda explicación. Un órgano colegiado, que hay varios órganos colegiados, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, en este caso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Corte Constitucional, son 9 miembros. O sea, en un órgano colegiado, vamos a poner un ejemplo, que 3 de 5 miembros del Consejo de la Judicatura aprueban alguna cuestión que prácticamente está contra el ejercicio del manejo político y del control de esa institución. Viene la Asamblea Nacional y sigue un juicio político. Y entonces viene el tema, ¿a quiénes les va a seguir? A los que aprobaron determinada resolución que a criterio de la Asamblea Nacional, esa determinada resolución afecta a determinadas cuestiones. Incumple funciones en este caso. Entonces, pretender, por ejemplo, que les lleven a juicio político a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si en las decisiones son 7 los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la responsabilidad recae ¿en quién? En la mayoría, pues, en los que siempre han estado boicoteando que se lleve a cabo los procesos de alternancia y de cambio de las autoridades de control. Ellos tienen que responder, no pueden responder los 7. Tienen que responder los que han tomado las decisiones consecutivas para haber dejado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el estado de calamidad pública en la que se encuentra. Todas las autoridades de control, con una poquísima excepción, que es el Procurador General del Estado, en una elección que es cuestionada y que ya está posesionado. Todos los demás están prorrogados. Entonces, ¿pero prorrogados por qué? Porque hay una mayoría de 4 de 7 que han hecho lo que les viene la regalada gana, presididos por el doctor Hernán Ulloa. Entonces, ¿quiénes tienen que responder? La mayoría, pues, los que han tomado las decisiones, los que han resolvido recomendaciones desde el Ejecutivo de que lleven determinados procesos de concursos públicos en base a instructivos elaborados en la presidencia. Ellos son los que tienen que responder. Los que han metido las de andar, no los 7 miembros. Entonces, es otra tomadura. ¿Por qué no le siguen el juicio a todos? ¿Y por qué tienen que seguirles a todos? Si los que han metido las de andar son los 4, la mayoría de los 7. Entonces, le confunden a la ciudadanía como quien... No, es que lo que quieren es captar. ¿Cómo si los que quieren captar esto es la gente del gobierno con quien está alineado Hernán Ulloa y su combo y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ellos son los que están alineados con el gobierno. No los otros que quieren cambiar esto. Por eso es que quieren asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la consulta popular que se viene para el mes de febrero, en la cual intentan que más o menos en un maridaje entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional se tomen los órganos de control y dejen al Consejo de Participación Ciudadana en soletas, le quiten su competencia básica, que es designar órganos de control. El momento que esto proceda, si se llega a dar, se ha dado un asalto a la función, al órgano más importante de la función de transparencia y control social, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿quiénes están tratando de captar el Consejo?
No son los que los llevaron a juicio político a estos ineptos. No son ellos. Los que quieren llevar, los que quieren captar el consejo es el presidente Lazo con la ayuda de los que están coaligados con él, pues. Ellos son los que quieren captar el consejo de participación, violando el artículo 441 de la Constitución, con la complicidad de la Corte Constitucional, que dice que no se puede realizar enmiendas constitucionales cuando se cambia la estructura de la Constitución. Parte de la estructura de la Constitución. La Constitución tiene dos partes importantes, la parte dogmática, que es la parte de principios, y la parte orgánica, que es cómo se organizan las funciones del Estado y cómo se organiza el Estado mismo y sus instituciones. El momento que trasladan competencias de una función del Estado a otra función del Estado, o las comparten con dos funciones del Estado, en este caso con la ejecutiva y la legislativa, están violando el artículo 441 de la Constitución con el objeto de asaltar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, en este país nos hemos acostumbrado a que aquellos que son traviesos y que están tratando de hacer más de alguna picardía, que están tratando, sucede que ellos son los que acusan a los demás, de que ellos son los que están haciendo algo dañino y algo malo. En conclusión, se puede seguir el juicio político porque el Pleno de la Asamblea Nacional así lo decidió. Porque además hay un tema que es importante, que esto debería ir por cuerda separada, independientemente a dónde quieran llegar. Debería instaurarse un juicio político inmediato, contra aquellos que no presentaron de forma dentro de los términos fijados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no presentaron el informe de la Comisión de Fiscalización. Porque eso se llama violentar el derecho de todo el Pleno de la Asamblea Nacional. Y entonces eso debería ser causal de un juicio político inmediato a aquellos que no permitieron que se cumpla con esta fase procedimental, que no anula la fase elemental y decisiva, que es la decisión de la Asamblea Nacional. Porque una cosa es una cuestión procedimental y otra cosa es un tema de una solemnidad esencial. El informe de la Comisión de Fiscalización no constituye una solemnidad esencial. Entonces, en función de esto, la destitución está bien tomada y deben haber más de un manipuleo para ver cómo lo convencen a ese juez, que ese es otro tema al que yo siempre me he opuesto. En este país no se piensa antes de hacer las cosas. Crearon esta famosa acción de protección en la Constitución de Montecristi, pero esto debe manejar los jueces especializados, porque terminan jueces de cualquier rama de la especialización legal, tomando decisiones sobre temas constitucionales, porque aparece nomás un juez de Manglar Alto, un juez de no sé dónde, un juez de por acá que toma decisiones. Debería esto analizarse en una instancia constitucional inferior a la de la Corte Constitucional, para que quienes conozcan las acciones de protección sean jueces con conocimiento constitucional y que estén especializados en la materia. Esto ya lo vengo diciendo algún tiempo. Y esa es la gran falla, porque mañana parece que un juez del cantón, qué sé yo, Macará, de pronto decidió que no se ejecute una decisión de la Asamblea Nacional, por ejemplo. O sea, pero ¿quién es ese juez? Un juez que maneja determinado tipo, juez de lo laboral, por ejemplo, que no tiene conocimientos constitucionales. Entonces, ese es un tema que tienen que darle una solución. Tendría que haber una sala inferior en jerarquía a los de los miembros de la Corte Constitucional que tengan a su cargo este tipo de juzgamiento de acciones de protección. Porque de esto el Ecuador, no ahora, ha abusado durante muchísimos años. Aparece nomás por ahí que un juez de por ahí de un rincón del Ecuador decide sobre qué hacer, sobre algo que pasó en Quito o en alguna parte del territorio nacional. Pero es un tema oleado y sacramentado. Y obviamente están allí tratando de amenazar que van a ir a organismos internacionales, que no sé qué, y no sé cuánto. Pues tendrán que revisar la sentencia que la cité hace un rato, de la Corte Constitucional, para que se den cuenta lo elemental, mis queridos miembros de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
que hoy están totalmente fuera de foco. Lo elemental, el control político no es lo mismo que el control jurídico. Si esto no lo entienden, entonces no sé dónde obtuvieron el título de abogados o de algún título que tengan. Si esto no lo entienden, están en cualquier parte menos en la realidad. Correcto, estimado doctor. Y justamente Saquicela ha dicho que no va a permitir la intromisión de otra función del Estado en el ejercicio de las atribuciones de la legislatura. Solo para tenerlo claro, mi estimado doctor, usted se ha referido al juicio político, pero por ejemplo, este razonamiento de Ricardo Vanegas, que quiero saber si es que esto cabe como si fuese un juicio jurídico, como el que usted nos explicaba, cuando los tiempos precluyen en un proceso, no hay cómo subsanar ese error procesal en la siguiente etapa. Según Vanegas, fue una resolución inadecuada llamarlos a juicio porque el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a los procesos de fiscalización y estos procesos son los que se realizan antes de que se inicie un juicio. Entonces, esto queda, este razonamiento sería en la parte jurídica. Es en la parte constitucional y en los derechos del Pleno, que no pueden ser vulnerados por alguna triquiñuela, que por ahí se guardaron el informe para de esa manera quedar bien con el patrón de Carondelet y decirle, ya hicimos la travesura, entonces como no mandamos el informe, se acabó el juicio político. Esto funciona en el país de los sapos. Si llegara a funcionar, esto es una zapada, una viveza criolla, intolerable y que es repugnante además. Entonces esto no se puede aceptar. El Ecuador serio no puede aceptar ese tipo de triquiñuelas. No lo puede aceptar. Correcto. Y otra de la asambleísta Washington Varela, por ejemplo, dice que pudo haber existido vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, porque el juicio político fue en contra de 4 consejeros, cuando en la comisión fue en contra de los 7. ¿Qué opinión me da? Pero el que decidió es el superior. ¿Quién es el superior en materia de juicio político dentro de la Asamblea Nacional? ¿Quién es el órgano superior? ¿La Comisión de Fiscalización o el Pleno de la Asamblea? Siguiente pregunta. Bueno, A usted, Jairo. uh-huh. La Asamblea Nacional en el Pleno está constreñida, o sea, está obligada a atender lo que le diga la Comisión de Fiscalización y con los ojos cerrados votar en No, función de lo que ésta le diga, o no, puede no. cambiar el contenido y la esencia de esto. Puede modificarlo, claro. Entonces hay Y una después queda a jerarquía que es criterio de obvia. cada quien cómo vota. Hay N comisiones en la Asamblea, entre ellos la Comisión de Fiscalización. N comisiones, no hay una, hay varias comisiones. Entonces sucede que al Pleno le pueden meter un gol por la galleta, como se dice, aprovechando que estamos hablando de fútbol en estos días. Y el Pleno tiene que decir, bueno, pues ya me lo metieron al gol y yo me lo aguanto. Por eso es que yo digo, independientemente del destino que tenga este tema, que estoy seguro que esto no va a pasar, independientemente del destino, se debe seguir un juicio político a quienes no cumplieron con los plazos, enviando este informe al Pleno de la Asamblea, pretendiendo con ello intentar votar abajo el juicio político. Esto no se puede tolerar. Y a los que están jugando de esta manera, no se los puede sostener en la Asamblea Nacional ni un día más. Si usted analiza, que lo hemos hecho aquí en este medio, si usted analiza todos los funcionarios de los órganos de control, superintendentes, Contralor General, que es el caso más grave, porque estén prorrogadas funciones desde 2017. O sea, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral. O sea, si usted analiza todo recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un consejo realmente de gente que no conoce lo básico de lo que son sus obligaciones para con el país, lo cual no quiere decir que esto justifique la eliminación del Consejo de Participación ni el que se trasladen competencias del Consejo a otros órganos de otras funciones del Estado. Pero ellos, los 4, la mayoría, ellos no cumplieron un buen papel. Y obviamente, en un organismo colegiado, no se pueden ir contra todos. No se pueden ir contra todos. Tienen que irse contra los que han tomado las decisiones de mayoría. Y las decisiones de mayoría que vienen reinando permanentemente en el Consejo son de los 4 que han sido destituidos. Entonces aquí, si actuáramos al revés, pongamos las cosas al revés, o sea, permitimos la ley de los sapos,
la ley de los vivos. O sea, que los manden a todos. ¿Por qué? Porque tienen terror de que los tres, los de minoría, por ahí entre los nuevos 4, aparezca uno que se sume a esa mayoría, a esa minoría de 3 y se convierta en mayoría y pierdan el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habida cuenta que todavía nadie puede decir en este país que la consulta popular planteada por Lasso va a ganar, porque de pronto no gana y esto se va de largo, porque primero que tiene que haber elecciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elecciones porque está previsto en la reforma constitucional que tuvo lugar con motivo de la consulta que se hizo al Ecuador el 4 de febrero del 2018. Entonces, que este tema tiene que llevarse a la consulta, tiene que llevarse a las elecciones en este momento, independientemente de lo que pase. O sea, porque tienen que ser electos en las urnas. Esa es una enorme contradicción. Porque ¿qué pasa si el pueblo se manifiesta y vota a favor de determinados candidatos al Consejo y se aprueba la decisión de que las competencias tales y tales pasen allá? Sería una tomadura del pelo. Sería una tomadura del pelo con un agravante de quiénes fueron los de la iniciativa de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean electos vía votación universal mediante sufragio. Fue el gobierno de Moreno con el apoyo evidente y real, porque hemos revisado la participación en esa campaña, del presidente Lasso directa, del candidato Lasso directamente. Entonces, ¿quiénes son los causantes de que se ha decidido que lo mejor que le puede pasar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que sean legitimados por elección popular? ¿Quiénes son los que pueden reclamar en contra de esto? No pueden reclamar los que se inventaron este tema, pues. Si están electos y van a ser nuevamente electos por votación popular, porque así lo decidieron en la campaña del 7 veces sí. Entonces el tema es muy claro, que no le jueguen al país con triquiñuelas como las que están haciendo. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia